Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 de octubre y el día viene pues calor y lluvias de momento ninguna. De momento sol y calor, aunque ya no subirán más las temperaturas después de un fin de semana en el que hemos vuelto a batir récords. Este tiempo veraniego seguirá hasta el jueves día 12, fiesta nacional. A partir de ahí veremos que repuntarán las temperaturas en el norte peninsular, pero sin embargo el viernes entrará un frente con lluvias, entrará por Galicia e irá avanzando el fin de semana próximo por zonas de la península, haciendo bajar las temperaturas a partir del sábado y bueno, esperamos algún que otro chaparrón. Hoy en Valencia 27 grados de máxima, en Madrid 29, 28 en La Coruña, 31 en Bilbao y en Barcelona esperamos para hoy 27 graditos. ¿Cómo va el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando y estremeciéndonos por ese letal asalto de Hamás a Israel con cientos de muertos. Israel vivía ayer su segundo día de guerra contra Hamás en medio de la conmoción por el masivo e inesperado ataque. La incursión islamista hace temer la expansión del conflicto. Hamás atacaba desde el Líbano posiciones israelíes en los altos del Golán. Decenas de norteamericanos han sido secuestrados por los milicianos y se desconoce el paradero de un centenar de israelíes que han sido tomados como rehenes. Israel ha tenido que evacuar contrarreloj a su población en la frontera. Es muy importante, vamos a seguir desde aquí el conflicto muy de cerca porque tiene un efecto muy importante en los mercados, genera incertidumbre, inestabilidad y está provocando un encarecimiento en el precio del petróleo. Aquí en la arena política, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a su reunión con Pedro Sánchez con una potente imagen debajo del brazo, la del Partido Popular volcado en una protesta multitudinaria en la que el dirigente escuchó vítores, aplausos en Barcelona en contraposición a los reproches que se llevó Pedro Sánchez y el Partido Socialista en la distancia, ausentes de esa marcha. Estaremos muy pendientes también de esa reunión y de lo que pueda surgir. En los mercados financieros, con un ojo en el precio del petróleo y otro en la bolsa. Los datos del mercado laboral estadounidense dejaron el viernes descolocado al mercado, que no tiene muy claro qué movimiento va a llevar a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos. La reunión la tenemos la próxima semana, no, a finales de este mes de octubre. Los indicadores de sentimiento, ojo, porque anticipan un rebote. Sí, un posible rebote de las bolsas que podrían encontrar soporte en los resultados de las compañías que van a coger fuerza la próxima semana en Estados Unidos. El VIX ha marcado esta semana máximo desde mayo por encima de los 18 puntos. El miedo y la codicia están, por lo tanto, en zona bastante tensionada. Y ojo, vigilar también otras referencias destacadas en los mercados, como por ejemplo el volumen de dinero que está entrando en los fondos de inversión. ¿Sabía usted que los fondos han captado 16.500 millones de euros en el año? El patrimonio total en fondos de inversión supera los 334.000 millones de euros. ¿Y dónde está entrando el dinero? Pues principalmente a los productos más conservadores, a renta fija, a monetarios, a rentabilidad objetivo y a garantizados. Bueno, y ahí entra, y con mucha diferencia respecto a los fondos de renta variable o los fondos globales o bueno, los mixtos también. El total del volumen gestionado por los fondos de inversión monetarios y de renta fija supera los 115.000 millones de euros, mientras que los fondos de renta variable apenas superan los 54.000 millones de euros. Hay muchas más cosas. Bueno, es lunes y vamos a por él. Gracias, arrancamos, vamos con los contenidos y los titulares de las 8 de la mañana. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos garantiza la ayuda a Israel tras los ataques recibidos durante este fin de semana. Washington va a enviar barcos, aviones militares tras la peor incursión en Israel desde la que realizaron hace 50 años Egipto y Siria y que se ha cobrado la vida de cientos de personas. Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos. El presidente Biden habló ayer temprano por teléfono con el primer ministro Netanyahu para asegurarle nuestro apoyo. Yo estuve hablando con el presidente israelí, el ministro de Exteriores. Todo el gobierno está comprometido con toda la región y mucho más allá, tanto para generar apoyo a Israel como para asegurarse de que cada país utilice todos los medios que tenga, cualquier influencia que tenga para hacer retroceder a Hamás y también para asegurarnos de que no veamos estallar conflictos en otras áreas. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido en Nueva York para analizar este conflicto entre Israel y Palestina, y varias aerolíneas como United Airlines, Delta Airlines, Air France o Korean Air han suspendido sus vuelos a Tel Aviv hasta que mejoren las condiciones de seguridad. El precio del petróleo se dispara y las bolsas vienen con caídas esta mañana por esa tensión en Oriente Medio. Los futuros, tanto en Europa como en Estados Unidos, anticipan una apertura bajista en las bolsas. Están bajando más de medio punto los futuros en Wall Street, bajan un 0,8% los futuros aquí en Europa. Tenemos a Japón hoy cerrado por festivo y a la bolsa de Hong Kong suspendida por la amenaza de un tifón. Así que en Shanghái, en Asia, miramos a la bolsa de Shanghái, que está retrocediendo medio punto porcentual. El oro actúa como refugio, sube casi un 1%. El euro está bajando frente al dólar y, como decíamos, el crudo está subiendo más de $3 por barril, en el entorno de 3,5%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Tampoco es alarmante, no es momento de pánico, no pasa absolutamente nada. Palestina, por así decirlo, no produce barriles de petróleo. Israel, 300.000 al día, no es nada. El problema está en Irán. Irán son 3 millones. Y lo más preocupante, el estrecho de Hormuz. El 40% de la producción mundial pasa por ahí. Y la llave de esa puerta, de ese estrecho de Hormuz, lo tiene Irán. Entonces, ¿puede llegar a pasar algo? No lo sé. Los mercados dicen que no. Viendo el barril de petróleo subiendo, entre comillas, para todo lo que ha pasado, solo un 3,3, es que no hay miedo. Precisamente, la OPEP va a presentar este lunes en Riad sus estimaciones sobre la evolución del consumo mundial de energía. Ayer los ministros de petróleo de países como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait reafirmaban su compromiso de realizar ajustes voluntarios colectivos e individuales en la producción de crudo. En el mercado de deuda, el interés de los bonos se relaja este lunes. Tras las subidas que registraron la semana pasada debido al temor a que los tipos sigan altos por más tiempo, como nos contaba Fabio Balboni, economista jefe de HSBC para Europa. La inflación sí se ha bajado, pero sigue siendo muy elevada. Entonces esto nos deja en un contexto donde los tipos van a quedarse altos durante un tiempo más largo de lo que el mercado estaba apostando antes. El segundo elemento muy importante es que entramos en este momento con unos déficits fiscales muy elevados, y es decir, que hay unas emisiones muy importantes de bonos de parte de los estados, y estas emisiones de deuda muy importantes necesitan un precio más elevado. Esta mañana se relajan los rendimientos de los bonos. El del español a 10 años cae, baja del 4%. El estadounidense a 10 años lo tenemos en el 4,74%. El Bund alemán pierde el 2,9%, está en el 2,88%. Los inversores estarán pendientes también esta semana del dato de inflación en Estados Unidos. El IPC de septiembre, que se va a conocer el jueves, un día antes, el miércoles, la Reserva Federal va a publicar las actas de su última reunión, en la que podría dar pistas de si habrá nuevas subidas de tipos antes de que termine el año. Antonio Castelo, de iBroker. Ya hay voces diciendo que en la reunión del día 1 de noviembre podríamos ver alguna subida, ¿no? Alguna subida de tipos antes de terminar el año. Bueno, no lo sé, pero ya se está diciendo eso, ¿no? Aquí, bueno, tenemos el dato de hoy que como vemos, pues bueno, ha vuelto a repuntar, ¿no? El miércoles también vamos a conocer dato de IPC en Alemania. Allí ya hemos conocido esta mañana, el primero de la semana, dato de producción industrial que baja un 0,2% en el mes de agosto. En Estados Unidos comienza esta semana la temporada de resultados del tercer trimestre con las cuentas de los grandes bancos. El viernes van a presentar sus resultados JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. También lo van a hacer estos días otras como PepsiCo, Delta Airlines o la aseguradora United Health, Gisela Turacini de Black Bear. Que ya no importa lo que publican, sino si la publicación supera o no las expectativas. Sí, o sea, sí. Existe un flujo tan amplio de información que casi se clavan las cifras, trimestre a trimestre, no sé si lo veis, ¿no? Pero te diría que hay poco margen para la sorpresa, pero sí que puede tener incidencia en las bolsas.
Yo creo que, personalmente, es una opinión personal, que donde hay que mirar ahora mismo es hacia los datos macro, ¿no? En Europa, mañana martes, presenta sus resultados Louis Vuitton y hay que estar también atentos en clave empresarial a Meta, que va a anunciar esta semana más despidos que afectarán a la división de realidad aumentada y virtual. En Marrakech comienzan hoy las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Un encuentro en el que el Fondo Monetario Internacional va a actualizar sus previsiones macroeconómicas. Hoy participa allí la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en esta asamblea anual de ambos organismos que se desarrollará hasta el próximo domingo y que va a reunir a 12.000 participantes de 180 países. Los ministros de Empleo de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo. Encuentro al que va a asistir Yolanda Díaz y en el que los ministros europeos van a intentar dar un impulso a la salud mental en el ámbito laboral y también a la economía social, que representan más de 13 millones de puestos de trabajo en Europa. Además, en Suecia, la Real Academia de las Ciencias va a hacer público esta mañana el nombre del ganador o ganadores del Premio Nobel de Economía. Más cosas que nos deja el día. En Alemania se reúnen hoy Olaf Scholz y Emmanuel Macron. Retiro de 2 días de ambos gobiernos para intentar recomponer las relaciones entre ambos países, que llega después de los conservadores hayan ganado las elecciones este domingo en las regiones de Baviera y Hesse. Los resultados en ambos länder castigan a los 3 partidos de gobierno en Berlín, en especial al SPD del canciller alemán y también a la formación del ministro de Finanzas, Christian Lindner. Y aquí en España la cita política del día es el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se van a ver esta tarde en el Congreso en el primer encuentro de Sánchez en su ronda de contactos para intentar formar gobierno. Feijóo trasladará a Sánchez el voto negativo del Partido Popular en la sesión de investidura. Está haciendo un negocio y el negocio son la presidencia del gobierno después de perder por 7 votos independentistas. Y lógicamente ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley. Sánchez se reunirá a lo largo de esta semana con el resto de partidos políticos menos con Vox y esta mañana lo va a hacer también con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Enisa financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. Mira, ahí hay sitio. No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí. En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange sigue impulsando el negocio de pymes y autónomos con servicios digitales de Centralita. La Centralita Virtual es la solución convergente que integra el fijo y el móvil y permite centralizar a los trabajadores todas las comunicaciones de su negocio o empresa, reduciendo costes y aumentando la productividad. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la Centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Y 16 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, abrimos tertulia de mercados financieros. ¿Quiénes me acompañan en el día de hoy? Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Todavía seguimos con calor, con lo cual... Bueno, este año no tenemos invierno, no sé si lo sabíais, pero este año olvidaros del abrigo, de la bufanda, nada. No me quiero escapar ahora del puente pues a la montaña y a ver si hace un poco frío, aunque sea por no asarme. Bueno, Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco. Romualdo Trancho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tú te escapas el puente? Yo me quedo en el puente, alguien tiene que quedarse en la oficina. Entonces las preguntas difíciles para Fernando. Efectivamente, para eso estamos aquí. Oye, ¿tu fin de semana? Pues muy bien, todo bien, buen tiempo también y nada, todo fenomenal. Bueno, Romualdo Trancho, el director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Me acompaña Rafael Jiménez de Embún. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Tú te vas de puente o no? Yo me escapo del puente, me escapo. ¿Dónde te vas? Pues me escapo al campo, o sea, cerca de Toledo y a descansar un poquito. ¿Va a llover? Sí, va a llover, pero oye, eso es buenísimo, viene bien que llueva un poquitín y que deje de hacer tanto calor. Pues también las preguntas vamos complicadas a tener que beber a base de vasos de agua, de botellitas de agua. Para tomarnos la revancha. Rafael Jiménez de Embún es CFA Managing Director para Iberia y Latinoamérica de Mucinic. Y me acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú? Tú tienes un color estupendo todavía. Sí, o sea, tú acabas de aterrizar. Yo todavía no decido lo que voy a hacer porque así me tocan las preguntas fáciles. Pero lo lógico es que me vaya al campo el fin de semana y si llueve, como bien decíais, sería una maravilla porque he estado este fin de semana en el campo y es una tristeza el calor que hace, con viento, el campo seco, es decir, necesitamos lluvia. Bueno. Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management. Oye, contarme, lo que está pasando en Israel, este conflicto, esta alta tensión, esta guerra iniciada entre Israel y Hamás, puede tener un efecto importante en los mercados, tanto en las bolsas como también en las materias primas, especialmente en el petróleo? Bueno, la verdad es que de momento es difícil hacer ninguna, valoración de lo que va a pasar. Podemos hacer una valoración de lo que está pasando. Lo que está pasando es trágico, ¿no? Estos ataques, un montón de cientos de muertos, con gente secuestrada. Y este conflicto, que es un conflicto que no es nuevo, es un conflicto que es permanente, ¿no?, entre palestinos e israelitas. Lo que pasa es que todo apunta a que esto no tiene pinta de terminar. Comentabas, Susana, o preguntabas sobre efectos. Yo creo que los efectos clarísimamente no van a ser buenos. No digo que vaya a tener un efecto inmediato, pero claramente el hecho de tener un conflicto armado en Israel, en la zona de Medio Oriente, pues es un tema que no va a ayudar a los mercados ni va a ayudar a la tranquilidad. Es decir, todo el tema de conflictos supone mucha incertidumbre y seguramente tendrá un efecto no positivo en los mercados, ¿no?
Sí. Esta mañana viniendo para aquí, para la radio, pues viendo un poco pues las noticias, los futuros, pues el precio del petróleo ya estaba subiendo un 4%. Y también, bueno, pues el futuro del Dow también estaba pues perdiendo 200 puntos. Es decir, que realmente es, como bien dice Gonzalo, pues va a ser una escalada que va a ir a más. Estados Unidos está también pues enviando portaaviones, armas, con lo cual, bueno, pues en las próximas semanas ya lo están avistando también ellos. Es decir, que esto va a ir para largo y seguramente, bueno, pues para el precio de petróleo y renta variable, seguramente, bueno, pues veamos mucha más volatilidad. Claro, petróleo y renta variable son los activos más sensibles, ¿no?, a este tipo de conflictos, porque estoy pensando petróleo, inflación, bancos centrales, ¿no?, y estoy pensando también petróleo, aerolíneas, por ejemplo, un sector muy sí, sacudido. Sin duda, todo lo que afecta a la que es la incertidumbre y la poca visibilidad que pueden tener los mercados. La geopolítica es un aspecto fundamental, la habíamos olvidado un poco, parece que el conflicto Rusia-Ucrania pues está un poco olvidado por los mercados, pero esto vuelve a poner encima de la mesa pues un factor de incertidumbre que nunca gusta a los inversores y que por lo tanto hay que estar pendiente un poco no solamente de la primera implicación, sino de las segundas derivadas que puede tener a la hora de tomar decisiones de inversión en esta clase de activos. Rafa, ¿el dinero irá a buscar refugio en el oro y en los bonos, sobre todo? Pues el dinero es miedoso, ¿no? Y siempre que hay incertidumbre, pues bueno, afecta a los mercados y bueno, se intenta protegerse, ¿no? Irá, pues seguramente, pues a oro, a buscar inversiones más conservadoras y es difícil, como decía antes Gonzalo, pues bueno, oye, esta escalada, ¿qué magnitud va a impactar a los mercados? Pero indudablemente siempre que hay ruido, siempre que hay incertidumbres, pues bueno, los mercados acaban refugiándose en los cuarteles de invierno, ¿no? Hasta que se ve un poquito más de claridad en el horizonte, ¿no? Oye, contarme qué es lo que está pasando en los bonos y no sé si esto podría afectar de alguna manera, porque la semana pasada vimos volatilidad y vemos un tensionamiento muy importante también en los tramos más largos. Sí, la inflación es un poco... empezamos el año pues hablando de que los bancos centrales iban a subir tipos y Estados Unidos ya en los niveles en los que está, veíamos muy claro que no iban a subir y puede haber todavía otra subida de 25 puntos básicos o incluso 2, es decir, dependiendo un poco, yo creo que hay quien preguntes, con lo cual eso ha tensionado también los tramos más largos. Pero la Fed está viendo pues un poco hacia dónde están yendo los datos, van a ser pues eso, lo que ellos llaman, lo que denominamos pues dependiente de los datos. Y lo que vemos es eso, es esos movimientos de las curvas, sobre todo pues en ese tramo largo, pero también hay que ver que la renta fija, las tires ahora mismo que están ofreciendo ya no es lo que teníamos hace meses, es decir, que ya pues una subida de 25 puntos básicos no tendría que afectar tanto pues a una rentabilidad. Y luego lo que también tenemos que ver es hacia dónde pueden subir más los tipos sin acabar pues con un crecimiento de la economía. Es decir, pensamos que con estos tipos de interés, ya manteniéndolos y dejando esperar unos meses, pensamos que la inflación va a ir hacia abajo. Es decir, ya empezamos a ver ciertos datos que son datos mixtos, pero bueno, el viernes pasado vimos 336.000 nuevos empleos en Estados Unidos y eso hace pues que al final la Fed diga, oye, pues con los datos de empleo tan fuerte, pues nos podemos permitir el lujo de acabar subiendo más los tipos. Romualdo. Era algo que se podía esperar y está sucediendo. O sea, la inflación es pegajosa, la inflación no va a ser tan fácil de rebajar y el trabajo que ahora mismo tienen los bancos centrales es complicado. La decisión entre crecimiento e inflación pues no es sencilla. Y lo que estamos viendo, yo creo que ya no es tan importante si va a haber 25 puntos básicos más de aquí a final de año, que por otro lado es nuestra expectativa, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. ¿Esperáis una más en Estados Unidos y otra más en Europa? Pero ya no están, o sea, 25, decía Fernanda ahora, en los niveles en los que estamos ya no es tan relevante. Lo que es importante es el mensaje de que esto no es en el corto plazo. Nosotros esperamos, por ejemplo, que las primeras bajadas sean a finales del 2024 y lo que va a provocar, que es lo que tiene que suceder para controlar la inflación, es destrucción de demanda y eso implica recesión.
y es nuestro escenario base, que se producirá principalmente en Estados Unidos en la última parte de este año, principios del año 2024. Si no, no vamos a ser capaces de rebajar la inflación, por supuesto, en el corto plazo nunca en los objetivos que tienen los bancos centrales cercanos al 2%, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con unas inflaciones en el medio y largo plazo entre el 3 y el 4%. Y por lo tanto eso va a implicar que los tipos de interés por fin van a ser positivos, y lo que vamos a ver es que en este escenario para los próximos años, como estoy diciendo, qué buen momento para ser gestores de renta fija, porque han pasado unos años muy complicados simplemente obteniendo rentabilidades vía precio y no vía cupones, y a partir de ahora pues es donde se van a demostrar las capacidades en esta clase de activo. Bueno, nosotros somos un poquito más positivos en el sentido desde el punto de vista del crecimiento. No vemos una recesión como tal, pero sí que vemos una ralentización económica. Pero sí que pensamos que, bueno, que en Europa va a estar hablando de crecimientos en el entorno del 1% este año y el año que viene, arriba abajo, más bien un poquito abajo que por arriba. Y en Estados Unidos, pues bueno, por debajo del 2%. Crecimientos por debajo de su crecimiento tendencial a largo plazo, pero son crecimientos razonables. Lo que ha pasado es que hace un año, si recordáis, el mercado descontaba que vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés este año, pero no ya el tercer trimestre, sino incluso el segundo trimestre. Estamos en el cuarto. Y nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que eso no lo íbamos a empezar a ver hasta el año 2024 por dos motivos: porque no veíamos una caída del crecimiento tan fuerte como un momento descontado del mercado, y porque tampoco, por lo que apuntaba Romualdo, la inflación es muy sticky y no veíamos que la inflación empezase a bajar tan rápido como descontaba el mercado. Hemos tenido este mes de septiembre donde han salido los bancos centrales diciendo, ojito, que estáis empezando a hablar de que las bajadas de tipo de interés, vale, las hemos hecho un poquito para adelante, que viene ya, y han dicho, no, pues, señores, que esto todavía nos queda una temporadita a estos niveles, ¿no? Pero no hay más que mirar lo que está pasando, los datos de empleo en Estados Unidos, en Europa tenemos los mejores datos de empleo de la Unión, que se forma la Unión Europea. También hay mucho componente de inversión pública detrás, pero en definitiva, pues bueno, nosotros somos los que pensamos que no vamos a entrar en un escenario recesivo sólido, que vamos a tener una ralentización económica. Algún país como Alemania, ¿no?, muy sesgado al sector manufacturero, un poco más damnificado, pero si miras la media de crecimiento en Europa y en Estados Unidos, vamos a estar hablando de crecimiento, pues oye, esto, como decía antes, entre el 1 y el 2%, con lo cual, pues oye, tipos de interés se van a mantener a estos niveles, puede que haya alguna subida más, pero oye, la renta fija, si miras las rentabilidades que te está ofreciendo, es que te miras el índice Investment Grade en Europa y en Estados Unidos, estás hablando de rentabilidades, pues bueno, en el entorno del 5%. Te vas a High Yield, rentabilidades entre el 7 y el 9%. Un inversor que haya invertido este año en Investment Grade o en High Yield, estás hablando de rentabilidades del 2% o cercanas al 5%, ¿no? Bueno, este último movimiento le ha penalizado. Y lo que sí que está claro es que, bueno, tal y como estamos, pues a lo mejor hay que todavía, con lo que estamos viendo en Israel, ¿no?, pueden venir curvas y bueno, pues quizás sí hay que mirar con cuidado dónde tienen las carteras. Bueno, a ver, Susana, yo creo que lo hemos comentado en otro programa. Es decir, yo creo que estamos entrando en un ciclo distinto. Hemos estado casi 18 meses con un ciclo en el que todo el sentimiento del mercado venía ligado a lo que eran datos de inflación, y nosotros creemos que entramos en un ciclo en donde lo que va a pesar de verdad en el sentimiento del mercado, y está pesando, y la volatilidad que hemos visto reciente es por eso, es el tema de crecimiento. Es decir, ya estamos empezando a ver muchas dudas respecto a cuánto va a crecer Estados Unidos, cuánto va a crecer Europa, Alemania, Estados Unidos. Pero siguen como una moto. No, entonces, ahora mismo lo que comentamos, entramos en un entorno en donde dijimos, cambiar de régimen de inflación a régimen de crecimiento va a traer volatilidad, pues están encajando un poco las piezas y un poco como lo entiende el mercado. Pero es verdad que tenemos las grandes sorpresas, la resiliencia de Estados Unidos, es decir, nosotros estamos viendo que Estados Unidos este año va a crecer por encima del 2% y el año que viene un poco por debajo del 2%, cosa que estamos, es decir, acordaros que hace 18 meses todo el mundo decía que Estados Unidos entraba en recesión, y nosotros no vemos recesión, vemos ralentización fuerte, y lo que sí estamos viendo es que Estados Unidos el año que viene va a crecer mucho menos de lo que el mercado espera, y quizá un dato también importante es el tema de resultados empresariales. Yo creo que en resultados empresariales el mercado está demasiado optimista y va a haber un ajuste importante, no solamente de expectativas, sino de resultados reales. Vamos a ver esta semana que va a empezar a haber datos de inflación, pero yo con los datos de inflación ya todo el mundo
ha asumido en el mercado que la inflación va a ir hacia abajo, más de forma más, como bien decía Romualdo, me gusta el término pegajoso, porque yo creo que es más pegajoso, pero clarísimamente los bancos centrales, yo creo que la hoja de ruta que tienen clarísimamente es mantener los tipos de interés aquí, y por tanto decías, ¿tu renta fija? Es que la renta fija va a ser uno de los elementos más importantes en cualquier cartera mirando hacia adelante, ¿no? Me voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta has mencionado resultados empresariales. Va a empezar enseguida, dentro de nada, la temporada fuerte de cuentas de las empresas cotizadas. ¿Qué esperáis de los resultados? Y luego, cuando decís de renta fija, investment grade, high yield, mejor nos quedamos en monetarios, aumentamos las duraciones, las seguimos teniendo muy cortas. Publicidad y me lo contáis. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados aquí en Radio Intereconomía con Fernando Fernández Bravo de Invesco, con Romualdo Trancho de Allianz Global Investors, con Rafael Simelet-Embún de Mucinic y con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management. Hoy hablabas, Gonzalo, de resultados empresariales. ¿Esperas que sean buenos? Bueno, a ver, yo creo que los resultados empresariales de momento van a seguir siendo razonablemente buenos, pero lo que estamos nosotros preveyendo de cara a los próximos trimestres es que va a haber un ajuste muy importante y nosotros, por ejemplo, en el mercado americano, porque vemos el año que viene una bajada del 2% o un ajuste es decir, van a crecer menos los beneficios de las compañías, mientras que el consenso del mercado, que es lo que yo creo que estos desajustes, el consenso del mercado es un crecimiento del 10%, es decir, nosotros somos más pesimistas que el mercado, pero claro, toda esta especie como de datos donde analistas están manejando crecimientos del 10 y contracción de beneficios, pues esto lo que trae, como decíamos anteriormente, es volatilidad. Creemos que los beneficios empresariales, por hacerlo muy sencillo, van a ajustarse al crecimiento económico. El crecimiento económico va para abajo, los resultados empresariales irán para abajo. ¿Romualdo? Nosotros vemos tres claves en la próxima presentación, no solamente de resultados, sino de la visión o de la perspectiva que den para los próximos meses. En primer lugar, la evolución de márgenes. En un escenario de alta inflación, aquellas compañías que sean capaces de mantener los márgenes en el precio de sus productos y sus servicios es fundamental. En segundo aspecto, el endeudamiento. Con estos tipos de interés, el coste de la deuda está subiendo mucho y a ver cómo lo pueden soportar. Y en tercer lugar, el impacto que puede tener en sus modelos de negocio y en su cuenta de resultados la fortaleza del dólar.
¿vale? Porque hay compañías cada vez más globales en toda la cadena de producción, de suministros, de proveedores, de clientes. Estos son los 3 aspectos: márgenes, endeudamiento y fortaleza del dólar. Pero los resultados van a seguir aguantando, porque hasta el momento las empresas han mostrado una gran resiliencia. Pues todo apunta a que efectivamente por el momento los datos van a seguir siendo bastante favorables, ¿no? Pero coincidimos un poco con lo que decía Gonzalo, que bueno, vemos cierta ralentización económica, no entramos en recesión y en algún momento dado, pues oye, los márgenes empresariales tienen que empezar a resentirse, ¿no? De haber sufrido esta subida de inflación, ¿no? Y de asumir parte de los costes que nos están pudiendo pasar a los consumidores, ¿no? Con lo cual, bueno, pensamos que bueno, van a seguir siendo razonables, pero lógicamente poquito a poco algo se tendrá que reflejar. Oye, por la parte de renta fija, para terminar con el bloque y luego ya irnos a la parte de renta variable, comentabais que en Investment Grade un 5%, en High Yield podemos llegar hasta el 9% de rentabilidad. ¿Cómo escoger bien un fondo de renta fija que este año es realmente el que está atrayendo capital? ¿Es donde está entrando dinero en renta fija? Bueno, la verdad que este año es cierto que se está yendo mucho dinero pues a renta fija, pero también se está yendo mucho dinero a los fondos monetarios. Es decir, en un entorno, en una curva inversa, pues todo lo que tengas ahora mismo más o menos está pivotando en el 2 años, te está pagando lo mismo invertir en el 2 años que invertir en 4 o 5 años. Entonces, realmente muchos inversores no han querido asumir ese riesgo de duración y han estado invertidos pues o bien en monetarios o en renta fija pues en el tramo más corto, ¿no? Y tenía yo creo que todo el sentido. Lo que ocurre ya aquí, esto es un poco pues como intentar poner la banderita en el pico o en el mínimo de renta variable, es decir, que es muy difícil saber cuándo esto se va a dar la vuelta, ¿no? Entonces, en un entorno en el que por ejemplo, para Europa nosotros ya no esperamos más subidas de tipos. En Estados Unidos, bueno, puede que haya otra subida de 25 puntos básicos, pero bueno, con las tires que ahora mismo ya tenemos por las propias curvas, queremos que asumir un poquitín más de duración es el momento. ¿Por qué? Porque bueno, pues dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses, no lo sabemos, pues el estar invertido pues en duración nos va a dar más rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque si bajan los tipos vamos a ganar más dinero, si aumentan no nos van a... como lo he dicho, si bajan vamos a ganar dinero, si se mantienen pues vamos a mantener pues estas tires y si suben queremos más Estados Unidos que igual Europa en las tires que ahora mismo estamos teniendo, pues esa convexidad, que es lo que se habla pues en renta fija, pues se puede ganar dinero. Bueno, a ver, yo digo poner las cosas en contexto, es decir, los inversores en renta fija este año, no van ganando mucho dinero. Es decir, todo el mundo está pensando que llevan un 5%, y es verdad que los monetarios son los únicos que llevan aproximadamente un 3%. Pero los fondos de renta fija como tales ha sido complicado. Es decir, yo que he visto rentabilidades a nivel globales y fondos de renta fija con duración de 3-4 años y están planos o ligeramente negativos en el año en rentabilidad acumulada. Lo digo para darle un poco de tranquilidad al inversor diciendo, cuando hablemos de renta fija estamos hablando de aquí a los próximos 3-4 años. Y es verdad, y de acuerdo... Claro, y estoy de acuerdo que esta renta fija te va a poder dar rentabilidades en torno al 4-4,5% anualizadas. Con lo cual es un cupón, que lo comentaba Romualdo, que es muy bueno, vuelve el cupón. Y el cupón va a dar muchas alegrías a el inversor conservador. Pero luego entrar en si estamos más cortos, más largos de duración, yo eso lo dejaría al gestor. Es decir, yo creo que el gestor es el que realmente sabe cómo moverse en la curva y cómo aprovechar. Es verdad que ahora mismo nosotros también pensamos que empezar a construir un poquito más de duración de carteras tiene su sentido, pero hay que dejárselo al gestor, no al inversor. El inversor ya, dentro del fondo que coja de renta fija, ya se moverá por dentro. Y último comentario es que creemos que la renta fija, lo lógico es que en la parte corta de la curva, y estamos al 4,5 en Europa, pues eso es un poco lo que puedes contar con ello con muy poquito riesgo, ¿no? Con lo cual va a ser esto, como decía anteriormente, uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de construir estas carteras de renta fija, ¿no? ¿Vosotros estáis, hay que ir aumentando duraciones o no? Nosotros pensamos que todavía es un poco pronto para incrementar duraciones de forma considerable. Pensamos que bueno, que en el momento actual estamos más cómodos con carteras con duraciones entre 2-3 años, ¿no? que duraciones más largas. ¿Por qué? Porque al final pensamos que bueno, que todavía la inflación nos puede dar algún susto que otro, ¿no? Y sobre todo porque la curva sigue invertida, ¿no? No te paga invertir a largo plazo y por otro lado vas a estar menos expuesto a la volatilidad jugando los plazos cortos, ¿no?
De acuerdo con mis compañeros, yo creo que en este escenario a nosotros lo que más nos puede gustar ahora dentro de esa cautela en la renta fija son los bonos flotantes. Ah, bonos flotantes. Y sobre todo en euros, para no asumir riesgo de divisa. Es una clase de activo donde no tiene sensibilidad a tipos de interés, es muy baja, dado que trimestralmente se resetean. La duración o la exposición a la sensibilidad a la ampliación de diferenciales es bastante reducida, y ahora te puedes encontrar con calidades crediticias entre A menos unas tires superiores al 4%. Pensamos que en este momento asumir más riesgo no merece la pena, teniendo la oportunidad de invertir en bonos flotantes. Me voy a la última parada publicitaria. A la vuelta hablamos, pero muy rapidito, bolsa y alternativos. Oye, con tanta volatilidad, ¿alternativos los incorporamos o en bolsa? ¿Aprovechamos o ahora con esto de Israel mejor nos quedamos quietos? Publicidad y me lo contáis. Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores. Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados financieros con Invesco, con Allianz Global Investors, con Muzinich y con Pictet Asset Management. Oye, por lo demás, otros activos, bolsa, alternativos, ¿dónde vamos? Bueno, en Invesco somos una casa muy de valoraciones y viendo un poco la renta variable, nos gusta Asia. Nos gusta Asia de una manera más diversificada, es decir, no solo China o no solo India, es decir, bueno, pues la zona ASEAN o otras zonas como puede ser Vietnam, como puede ser la zona ASEAN, nos están gustando. ¿Por qué? Pues porque en Europa o sobre todo Estados Unidos lo vemos ya muy, muy caro y Asia lleva pues 3 años negativos. Queremos que pues después del COVID vamos a ver pues cierta apertura. Ya estamos viendo pues que los chinos están empezando también pues a viajar más y se está abriendo pues más el turismo, pero también lo que hay que tener en cuenta es que China va a crecer a tasas del 4%, es decir, que nos vamos a olvidar de los crecimientos que teníamos de hace muchos años. Entonces creemos que va a tener un crecimiento pues más ordenado y que hay grandes empresas en todo lo que es la zona panasiática a unas valoraciones pues muy, muy atractivas. Más allá de la renta fija, ¿qué hay?
Pues a nosotros nos sigue gustando Japón. Vale, yo creo que la renta variable japonesa, en esta incertidumbre global que estamos viviendo, es de los pocos sitios donde hay una alineación de intereses entre las valoraciones atractivas, los datos macroeconómicos, el apoyo gubernamental, las políticas monetarias, y aunque no es la parte central de la cartera de un cliente en España, pero dentro de esa parte satélite que siempre nos gusta añadir cositas un poco diferentes, pensamos que Japón en este momento sigue teniendo buenas perspectivas en el medio plazo. Rafa. Pues más allá de la renta fija, hablabas de alternativos, ¿no? Yo creo que los alternativos empezaron cuando los tipos de interés bajaron tanto, pues bueno, empezamos a mirar alternativos. La regulación está favoreciendo que clases de activos a las que el inversor minorista antes no tenía acceso puedan tener acceso, y es algo que vamos a seguir hablando, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, la ventaja de activos alternativos que te permiten descorrelacionar un poco de los mercados públicos, y es algo que pensamos que debería estar en todas las carteras, ¿no? Y dentro de alternativos, pues desde private debt, private equity, real estate, de todo un poco, ¿no? No hay una clase. Yo creo que el ahorrador, el inversor minorista debe, pues hablar con sus gestores, ¿no? Y debe destinar parte de sus activos a activos alternativos, ¿no? Gonzalo. Bueno, yo dejaría varias ideas que a lo mejor puede complementar una cartera. Estoy de acuerdo que la parte de Asia es un tema que nunca hemos mirado en España, que es complicadísimo empujar, en Japón incluido, y es difícil que lo tengan en carteras. Pero dicho eso, yo diría 3 ideas. La primera es energía y finanzas son 2 sectores clarísimamente que hay que mirar, de punto de vista en general. Es decir, a nivel de energía, todo el tema de estas infraestructuras, todo el tema de energía limpia, etcétera. Ahora, por cierto, el otro día miraba, o he leído esta mañana, que el Global Index de energía ha bajado casi un 25% en las últimas 4 o 5 semanas. Digo, al hilo de que el petróleo ha subido una barbaridad. Sí. Bueno, pues a lo mejor es un buen momento de pensar en energía. Y luego, en la parte de complementar lo que decía Rafael, desde el punto de vista de activos alternativos, a ver, tengamos en cuenta, recordemos otra vez que hay muchas estrategias líquidas con valor liquidativo diario, que son fondos que se llaman corto-largos, que te dan exposición a ciertos mercados, a ciertas clases de activos, pero con un nivel de volatilidad súper controlado. Nosotros el otro día comentábamos, por hacer un ejemplo, con un cliente... ¿Es retorno absoluto? ¿Qué retorno absoluto? Sí, pero que son fondos corto-largos. Y decía un cliente institucional que estaba metido, decía, oye, ¿qué hago ahora con la exposición que tengo a renta variable? Que es lo que estamos comentando. Decía, bueno, pues a lo mejor te interesa tener una estrategia que te haga un poco de cobertura, ¿no? Entonces un long short pues puede ser una idea muy interesante de punto de vista de... Por ejemplo, esta estrategia de long short, por dar unos datos, tiene una volatilidad del 2,5% y participa en el mercado pues entre un 60%. Bueno, pues eso te da una cierta cobertura, ¿no? Pues eso también yo diría, como hemos comentado, que hable con su asesor y que intente ver ese tipo de estrategias, ¿no? Oye, para terminar, titular de cierre, Fernando. Bueno, pues yo creo que vamos a tener volatilidad en las próximas semanas y que posiblemente la renta fija sea un activo refugio con estos tiros. Romualdo. Cautela, y vendrán mejores momentos para tomar posiciones en activos de riesgos. Rafa. Pues la renta fija volvió hace un año y va a seguir siendo el activo relevante en los próximos años. Bueno, yo creo que para el inversor conservador, que es el inversor general en España, estamos en unos momentos muy buenos para montar una cartera donde la renta fija, como hemos comentado, sea el gran protagonista. Muy bien, pues Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Romualdo Trancho desde Allianz Global Investors, Rafael Jiménez de Moon desde Mucinic y Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management. Un auténtico placer. Gracias y ya por el lunes. Feliz semana. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la península y Baleares predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente se prevén intervalos de nubes en el Mediterráneo y algunas precipitaciones débiles en Málaga. En Canarias también nubes con algún chubasco aislado y posible calima. Las temperaturas mínimas descenderán en el Cantábrico y Andalucía. Las máximas aumentarán en Rías Baixas y Girona, descendiendo en general en el resto. Pueden superarse los 34 grados solamente en puntos de Bajo Guadiana, Bajo Guadalquivir y el este de Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Tener un pequeño negocio no significa comunicarte solo por correspondencia, significa darte a conocer a través de Internet. Por eso en Orange Empresas te ayudan a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de momento el futuro del IBEX 35 está plano, aunque lo más probable es que hoy sea una jornada de ventas. Esa guerra abierta entre Israel y Hamás está provocando una fuerte tensión geopolítica que salpica de lleno al mercado del petróleo. Están subiendo los precios y eso va a tener impacto en las bolsas. Hoy vamos a conocer el índice Sentix de confianza de los inversores en la eurozona. También se ha conocido la producción industrial en Alemania y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta, participan en las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial en Marrakech, en Estados Unidos. Se va a conocer el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. A lo largo de la semana tendremos las lecturas definitivas de IPC de septiembre en Alemania, Francia y en España. Tenemos la prima de riesgo en 112 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,96. En Europa, Manuel. Nos encaminamos a una apertura con descensos del 0,35% en el caso del Eurostoxx 50, 2 décimas a la baja para el MIB del italiano. También todo apunta a que el DAX germano va a ser el índice con mayor castigo, una caída cercana al medio punto porcentual, la mitad es lo que recorta a estas horas el futuro vinculado al CAC 40 parisino, en una jornada en la que hay que estar lógicamente atentos al sector petrolero o a las petroleras. Después de ese encarecimiento del precio del crudo, vamos a recordar que se está apreciando ni más ni menos que un 3,5% el West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos son $85,7 y el crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, se establece en los $87,25. Petroleras, por supuesto también aerolíneas, algunas compañías como la italiana ITA Airways han suspendido sus vuelos a Oriente Medio, o mejor dicho, a Israel, por motivos obvios. Y si nos fijamos en Wall Street, vemos cómo los futuros anticipan recortes que son ya bastante pronunciados, del 0,7% para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq. Claro que en Asia la sesión se ha saldado con mayoría de caídas, se ha salvado el ASX 200 de Australia por esa correlación con las materias primas que han repuntado y ha cerrado con un avance del 0,2% en una jornada en la que Shanghai reabría tras más de una semana cerrado por esa festividad, esa semana dorada china, con una caída del 0,4%, a pesar de que las autoridades dicen que han mejorado las ventas durante esta semana grande. Y ya por último, recordemos la situación del euro-dólar. El dólar se intercambia, o mejor dicho, el euro se intercambia a $1.0535. Alexis Ortega es socio director de Finagentes Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. El mercado muy pendiente
Entiendo que tanto la renta fija como la renta variable, el dólar, los bonos también, de ese conflicto entre Israel y Hamás, esa guerra abierta. ¿Qué efecto está teniendo ya en los activos? Hombre, el tema geopolítico ha vuelto otra vez un poco al centro. Y obviamente cuando aparece una situación como esta de temor, pues uno de los beneficiados generalmente suele ser el dólar, que de alguna manera recupera, aunque ya veníamos con una recuperación, incluso después del dato de empleo del viernes, pero en cualquier caso una recuperación tras el conocimiento de la noticia y obviamente el incremento de los precios de las materias primas. Teníamos el precio del petróleo que había caído de una manera muy espectacular en apenas prácticamente 3 o 4 días y ahora lo tenemos prácticamente otra vez intentando volver a niveles por encima de los $90. Me da la impresión de que esta situación de continuar un poco así, pues va a significar la continuación de todas estas dinámicas, es decir, un dólar que ya estaba muy fortalecido, pues pueda fortalecerse más, y un precio de las materias primas, pues de alguna manera también puedan fortalecerse. Miedo al tema geoestratégico. Y esto puede hacer que el dinero busque refugio en el dólar y también en los mercados de bonos, en la renta fija. Puede que de alguna manera tengamos una situación como esa, aunque el bono americano ha vuelto otra vez a situarse por encima del 4.80, el bono a 10 años. Lo lógico es que hubiera continuado pues mejorando de precio y cayendo de rentabilidades, pero en cualquier caso la dinámica quizás del propio mercado de bonos en estos momentos, con un exceso de oferta y un descenso de la demanda, pues entonces de alguna manera lo que nos va a significar son precios bajos y rentabilidades altas. El bono americano podría a lo mejor verse menos afectado precisamente por la huida un poco a la calidad, pero no creo que vaya un poco a revertir un poco la situación. Como de hecho que tampoco creo que de alguna manera el tema de la guerra haya hecho que el precio del petróleo per se suba, ¿me entiendes? Yo creo que iba a subir de todas maneras. Lo único que pasa en estos momentos, después de varios días de caídas, parecía que iba a continuar algunas semanas más y eso se ha parado de golpe con el tema geopolítico. Y una cosita más, ¿el dólar? ¿Qué esperas con este conflicto? Bueno, pues mayor fortalecimiento. De alguna manera el tema del dólar es un tema que está ahora centrado en problemas de si los Estados Unidos subirá más o no subirá más los tipos de interés, qué es lo que pasa obviamente con la economía europea que está casi en recesión, o si no ya está prácticamente en recesión, con una Alemania con problemas geopolíticos también para las elecciones de este fin de semana, y de alguna manera eso significará un dólar que intentará nuevamente ir hacia la zona por debajo del 1.05. Aún así me parece excesivo, pero en cualquier caso yo creo que en el más corto plazo yo creo que puede tener más ganancias. Estupendo. Alexis Ortega, Finagente de Gestión, gracias, buen negocio. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 26 84 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos, pero además tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos contigo las claves y el análisis actualizado de la economía y los mercados financieros. Todo lo que necesitas saber para gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si no quieres renunciar a comer bien en la oficina, es el momento de que entres en vienacapellanes.com y descubras la cocina casera de Viena. Platos saludables y con mucho sabor que recibes en un solo día o puedes pasar a recoger a tu tienda más cercana. También opciones vegetarianas y aptas para celíacos. Siéntate a la mesa y disfruta. En Viena Capellanes nos encargamos del resto.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.